Comunidad. Desde hace mucho vengo viendo cómo algunos creadores de contenido espiritual hablan de la noche oscura del alma, tanto aquí en YouTube como en TikTok. Y santa madre de Dios, lo que dicen sobre esto. Y no es que esté en contra de ellos, solo no concuerdo con sus ideas sobre este tema, y ahí les va el porqué. El guerrero o guerrera que camina con corazón siempre va a llegar a tener la crisis del guerrero o de la guerrera. En lo particular me gusta más este término que la de la noche oscura del alma. Y me gusta más porque la noche oscura ya está muy usado por ciertas personas que solo acogen el término por beneficio propio. Y de repente salen a montones estos youtubers y tiktokers a contarnos sus experiencias dentro de la noche oscura del alma, haciéndolo más bien como una competencia para ver quién sufrió más, quién tuvo un viaje más fuerte, etcétera, etcétera. Y porque además es un término que se deformó de una manera bien fea, hasta el punto que estos disque líderes espirituales, que normalmente se encuentran en los círculos de medicina, donde te cobran miles de pesos y hasta en dólares, te ponen una lista de síntomas muy parecidos a los que sufren las personas con depresión o algún trastorno psicológico. Y sí, la mayoría de los seres humanos hemos pasado por estos síntomas que dicen estas personas. Pero bueno, si ustedes leen el poema de San Juan de la Cruz del siglo XVI, que se llama precisamente La noche oscura del alma, verán que en ningún momento habla de estas vivencias, todo lo contrario. Citando una parte, nos dice San Juan: en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche más amable, más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. En esta parte nos habla de ese camino con corazón que existe en toda mente y conciencia desarrollada. No es propia de la náhuac. Por eso en el poema dice San Juan que lo guiaba la luz del corazón más que la del mediodía. Y en realidad es más como una crisis existencial un poquito más angustiosa que la que vive el filósofo. Porque el filósofo solo se queda en este plano. El místico ve más allá de este plano. Y claro, hay filósofos como Platón, Descartes, Spinoza, el Teoshopi, entre muchos más, que están más del lado del místico. Pero el decir síntomas como la ansiedad, alejarte de las personas, perder sentido por lo cotidiano y la vida, y más cosas que aparecen en internet y que dicen estos hermanas y hermanos, es manipular a la persona, porque pueden confundir un severo esquema de depresión con la llamada noche oscura del alma. Y ahí sí agárrense, porque por eso, en muchos círculos y temazcales, la gente termina muriendo. La crisis del guerrero es ese cosquilleo de duda, de si vas por el camino correcto o todo es un engaño. Y la mente del volador te hablará desde la subconsciencia para decirte que todo es un engaño. Al final, más energía para el depredador. Es esa duda que nos llega cuando ya vamos despertando de la cotidianidad, como Jacobo cuando conoce a Pachita y se dice, ¿es real lo que estoy viendo? Como nuestros ojos no están entrenados para ver más allá de este plano, y cuando llegamos a tener un choque consciente y logramos ver por algunos minutos o segundos, es cuando la duda llega. Esa duda es la que produce la crisis del guerrero o la noche oscura del alma. Lo mismo le ocurre a Carlos cuando don Juan lo guía a la segunda atención. El carlanga se espanta de todo lo que le enseña don Juan y le dice don Juan, eres libre de irte, pero no lo harás porque en el fondo sabes que perteneces aquí, al caminar. O si son más contemporáneos y les gusta Avatar, la leyenda de Aang, es lo que le pasa a Zuko, cuando domina su miedo y coraje, pasa por la metamorfosis. Esa es la verdadera noche oscura, no son una lista de síntomas. Solo los que hemos pasado por ese tipo de circunstancias o de iniciaciones, entre comillas, sabemos lo que se siente, y sí, no se siente nada bien, pero cuando estás en la crisis o noche oscura, es cuando más consciente te vuelves, porque aprendes a estar contigo, a conocerte, a envolverte en el manto del prana de la conciencia universal. ¿Ves? Lo que creías era imposible de ver, y así como Carlos decía, yo me alejo de don Juan porque hace que me espante, siempre Carlos terminaba volviendo. Así uno se quiere alejar, y no ya por miedo, sino por otras cosas, que a veces es difícil de explicar, y solo viviendo esa experiencia se entiende. Y es así porque es un proceso personal,
que incluso en la mayoría de las veces es un proceso en solitario, pero el universo, Dios, la sustancia, o como le quieran llamar, siempre te regresa al camino, solo venciéndonos, depurando al ego. Esta crisis o noche oscura es una encrucijada, o muchos se pierden dentro de la neblina de la noche, o muchos logran ver el camino hacia el origen. Así que comunidad, tengan cuidado con esos conceptos que son utilizados más para la importancia personal, porque eso hace que exista un estancamiento y nunca salgan de ese círculo vicioso llamado ego. Que pasen un muy bonito día y como siempre, les envío bendiciones en su caminar.